El tema de hoy lleva por nombre Jesús es mi reposo. Y para eso vamos a seguir en el libro de Hebreos, en el capítulo número 3, versículo del 1 al 11. Yo lo voy a leer por esta versión. Cualquier de las versiones que tengamos acá son palabra de Dios, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo decimos así. Hebreos 3 del 1 al 11. El capítulo 1 dice: hermanos santos, hermanos pueblo de Dios, Dios los ha llamado a ustedes para que sean su pueblo elegido. Por eso, pónganse a pensar seriamente en quién es Jesús. Él es nuestro apóstol y sumo sacerdote de la fe. El 2 dice: Dios le encargó que nos ayudara y él lo obedeció, así como Moisés también obedeció cuando Dios le ordenó ayudar a su pueblo. El 3, pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Es como cuando se construye una casa, el que la construye es más importante que la casa misma. Toda casa ha sido construida por alguien, pero Dios es quien ha hecho todo lo que existe. Moisés siguió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se le ordenó y anunció al pueblo lo que Dios había a decir en el futuro. El versículo 6 dice: pero Cristo es el Hijo de Dios, es obediente y ayuda a este pueblo de Dios, que somos nosotros, y nosotros somos parte de ese pueblo, si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que hemos recibido. El 7, por eso hay que hacer lo que el Espíritu dice. Si hoy escuchen la voz de Dios, no sean tercos, no endurezcan su corazón como aquellos israelitas que no quisieron obedecerlo en el desierto. Ellos quisieron ver hasta dónde soportaba Dios su desobediencia. Por eso Dios dijo: lo pusieron a prueba aquel día, aunque los traté bien durante 40 años, sus antepasados me pusieron a prueba en el desierto y se me agotó la paciencia que les tenía. Y por eso me enojé con ese pueblo. Dije: sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas, pues no obedecieron mis mandatos. Por eso, ya enojado, decidí, no voy a permitirles entrar en mi reposo. Amén. Bastante fuerte esa declaración, ¿verdad? ¡Wow! Fuertes. Y mire, más de 2000 años y no ha cambiado nada. Igualitos somos. Como que se nos han olvidado sus enseñanzas, dice el Señor. ¿Sí? Mire, hermanos, cuando el Señor, en este capítulo 1, se está dirigiendo primero a nosotros, el pueblo santo de Dios. Porque dice: hermanos santos. Eso está indicando que se está hablando al pueblo creyente de Dios,
¿sí? Y como dice su palabra, somos más ciudadanos del cielo que de aquí de la tierra. No vamos a decir que no somos ciudadanos de la tierra porque vivimos aquí en la tierra, hermano. Pero espiritualmente somos más, o tenemos más, debemos tener más conexión con lo espiritual allá en el cielo con lo de aquí. Aquí estamos físicamente, aquí padecemos dificultades, problemas, ¿sí? Pero lo que está allá en el cielo, la ciudadanía, usted va a ser ciudadano del cielo por la eternidad. Aquí va a ser usted un ratico, aquí usted viene a ser ciudadano del mundo por unas pequeñas vacaciones acá, unas pequeñas pasantías acá, ¿eh? Y entonces cuando el Señor se refiere a hermanos santos o pueblo santo, se está refiriendo a usted, al pueblo creyente, al pueblo que sigue, al pueblo que es obediente a su mandato, a su palabra, ¿sí? Y además, por acá, en este primer versículo, el Señor también, ¿sí? El Espíritu Santo, fíjese cómo pone o cuál es la característica que le da el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es un apóstol y el Señor Jesucristo es un sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Y por qué es un apóstol? Porque el Dios Padre, ¿sí? Le encomendó, lo envió. Apóstol quiere decir que usted es un mensajero, ¿sí? Usted es un enviado, usted es un escogido, ¿sí? Y fíjese, hermano, la palabra Cristo y Mesías tiene el mismo significado, ¿sí? De acuerdo a el origen, ¿sí? La palabra Cristo en griego quiere decir el ungido, el enviado especial, ¿sí? Que se envió para hacer un trabajo, una determinada acción. Cristo en hebreo significa ungido, el elegido, el enviado. Jesús, Cristo en griego. Jesús en hebreo es el Mesías. Y también quiere decir el Mesías, quiere decir el ungido, el enviado, ¿sí? Oye, yo envié a mi enviado especial para que tratara esto con la humanidad. Y así fue Jesucristo. Jesucristo es el apóstol, el enviado. ¿Por qué? Porque el Señor lo envió para resarcir el problema que se había producido con Adán cuando la humanidad cayó y entró al pecado. Dios Padre lo tenía que resarcir con el derramamiento de sangre, porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Y Jesucristo fue el enviado, ¿sí? A esa gran misión que fue a morir por ti y por mí para darnos vida eterna. Amén. ¿Y por qué Jesucristo es sumo sacerdote? Porque de esa manera Dios reconcilió a la raza humana, ¿sí? Con Él. Porque estábamos separados, porque había una muerte espiritual, una separación entre Dios y el hombre. Y Jesucristo fue el vehículo, fue la manera con que el Dios Padre resarció, nos volvió justos, nos contentó con el Dios Padre. Amén. Entonces, por eso Jesucristo dice la palabra que es el mensajero, es un apóstol y es el sumo sacerdote. Tremendo sacrificio, ¿eh? Entonces, Él reconcilió a la humanidad y la acercó a Dios. Jesucristo la acercó a Dios con su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, Él expió. La palabra expiación quiere decir, Él pagó, Él reparó, Él borró, Él eliminó la culpa del pecado que usted y yo teníamos con su sacrificio, con su muerte en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, fíjese. Y aquí vamos a ver cómo se hace se hace una comparación entre un personaje, como dice la palabra,
en los primeros versículos de Moisés y Jesús. Hacen una comparación. La comparación o la similitud que ellos tienen, ¿sí? Que ellos fueron obedientes. Cuando Dios Padre envió a Moisés a sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto de más de 400 años, ¿qué hizo Moisés? Fue obediente. Fue obediente. ¿Sí? Ahora, Moisés como personaje, como un gran siervo de Dios, él obedeció, pero Moisés, a diferencia de Jesús, hizo una liberación física de esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. ¿Sí? En cambio, ¿sí? Y aquí vemos cómo, por eso es que dice la palabra de Dios acá, que Jesucristo es superior a Moisés por la obra redentora que el Señor hizo, ¿sí? Además de obedecer el Señor a su Padre para enviarlo como ungido y de esa manera morir por el perdón de los pecados de todos nosotros y darnos salvación, los dos fueron obedientes en ese sentido. Pero la obra de Jesucristo es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés no murió por tus pecados. Moisés no te da a ti vida eterna. Moisés fue un libertador, ¿verdad? Un libertador en este mundo, ¿sí? De la parte de la ciudadanía del pueblo de Israel, para darle esa libertad ciudadana y no ser oprimidos por el pueblo egipcio. En cambio, Jesucristo, la obra redentora de Jesús sí murió por ti, hermano. Por eso Jesús es superior a Moisés, porque además de eso Jesús es Dios. Moisés fue una creación de Jesús y por lo tanto, ¿sí? El Señor es superior a Moisés por su obra redentora, no dejando o menospreciando la obra de obediencia que Moisés hizo para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Entonces, por eso vemos que la comparación que se hace entre los dos, ¿sí? Es superior el Señor Jesucristo por esa obra de haber muerto por ti para darte salvación y vida eterna, y darle también vida eterna a Moisés. Amén. Porque también murió por Moisés, murió por todos esos padres históricos del pueblo de Israel, todos esos personajes históricos del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces fíjense, aquí vemos entonces por qué el Señor Jesucristo tiene esa supremacía. Porque el Señor Jesucristo, el Dios Padre, le dio la honra y gloria también a Él, ¿verdad? Y por eso debemos honrarlo, ¿verdad? Entonces, fíjense, en el capítulo 4, en el versículo 4, vemos que Dios dice la palabra que creó todas las cosas que existen, ¿sí? Al crear todas las cosas que existen, te creó a ti, creó al universo, creó al infinito. Bueno, ya después de allí vienen ciertas teorías ateas. Teorías ateas, no sé si ustedes han oído y la han oído, el hombre ateo, el hombre no creyente, el hombre con corazón endurecido, el hombre desobediente, ¿sí? Creando teorías ateas, teorías de sabiduría que se quedan en el humano, haciendo ver cómo fue que se creó el mundo. No existe Dios. La misma palabra de Dios dice que Dios como creador, ¿sí? Hizo todas las cosas que existen. Y entonces vemos teorías como la teoría de la gran explosión, el Big Bang, donde de un polvo cósmico, de unos átomos, el mundo fue creado y todo lo que existe en este mundo. O sea, el hombre ateo, el hombre, como le digo, con corazón endurecido, tratando de dar teorías acerca de la inexistencia de Dios.
Y entonces Dios como creador hizo todo lo que nosotros vemos acá. Dios Padre fue el diseñador de esta casa, ¿sí? De lo que nosotros llamamos iglesia, que eres tú y que Él es aquel que soy yo. La iglesia creyente en la sangre y en el conocimiento de Jesús. Y fíjense, como Dios creador, Él hizo la casa, hizo una familia y puso a Jesucristo como el gran arquitecto, como el gran diseñador, como el gran constructor, como el gran ingeniero. Jesucristo es la piedra angular, es la piedra firme, es la roca, es la piedra firme de la iglesia, es la columna, ¿sí? Amén. Y nosotros, gracias a su misericordia, por el perdón de sus pecados, pues formamos parte de esa gran iglesia, como el coro que se dio hoy en la mañana de la casa, que Él debe llenarla con su gloria. Amén. Para que todos nosotros estemos en su guía, Señor, en su línea, ¿verdad? Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Entonces, fíjese, la palabra aquí hay una connotación, ¿verdad? De que dice, hechas fueron las cosas, ¿verdad? Dice la palabra hechas le da un significado de un propósito, un diseño que Dios quiere con cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos un propósito, algo por hacer, dice la palabra, ¿sí? Un propósito divino. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer una vez que hemos llegado a los pies y a los caminos del Señor? Bueno, reflejar ese amor que Él tuvo con nosotros, ¿verdad? Reflejar ese amor ¿con qué? Con tu forma de ser, con tus acciones, con tu manera de vivir, con el reflejo. Tú debes ser un reflejo de ese propósito, de esa voluntad del Señor, porque el Señor murió no en vano. El Señor murió fue para darte vida y vida en abundancia. Y mientras tú seas ciudadano de esta tierra, tú tienes que reflejar el amor de Dios, ¿sí? Tú tienes que reflejar con tu vida que el Señor ha cambiado tu vida, ha hecho una metanoia, una metamorfosis, un cambio de tu vida. Fíjese. Además de eso, nosotros, si pertenecemos a esa casa, a esa familia de Dios, nos debemos mantener firmes en nuestra fe. Los creyentes, fíjense, normalmente, hermanos, ¿qué pasa con nosotros muchas veces? Somos expuestos a toda la cotidianidad del mundo, problemas, situaciones. Dígame estos últimos años desde el punto de vista económico, político, social, histórico, ¿sí? Cómo se ha alterado el vivir día a día, ¿verdad? Hay muchas distracciones que el mundo pone en nuestras vidas para tratar de sacarnos, ¿sí? De esa paz, de esa comunión, de esa firmeza que nosotros como cristianos debemos tener en el Señor, ¿sí? Y no movernos, amén. Y fíjese, de los requisitos para que usted no sea movido de tantas distracciones, de tantos problemas de este mundo, y una característica que debiera ser, pero que muchas veces nos falta, que es la confianza en Dios. Si hacemos ahorita vamos a decir una encuesta, a ver cómo está, encuesta desde el punto de vista interna y espiritual y personal. Oye, ¿cómo está la confianza en Dios? Es un termómetro. ¿Cómo está para medir? Oye, ¿cómo estará esa confianza en Dios, man?
Pero para usted medir esa confianza en Dios, tenemos que ir a un órgano principal, un órgano muy importante desde el punto de vista espiritual, que es el corazón. ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo están esas coronarias que le están llevando esa nutrición, ¿verdad? Ese oxígeno, esa palabra de Dios a ese corazón? ¿Cómo estarán esas coronarias? ¿Cómo estamos desde el punto de vista espiritual en ese corazón? ¿Cómo está esa cardiopatía? ¿Cómo está esa enfermedad cardíaca, verdad? Esa enfermedad coronaria en ese corazón, ¿verdad? Sí, trayéndonos que nos tambaleemos, trayéndonos muchas veces muchas dudas, ¿verdad? Y fíjese, el Señor nos manda, fíjese como dice en Hebreos 10, capítulo 23, dice, siguiendo lo que es de que tenemos que confiar en el Señor, dice, sigamos confiando en que el Señor nos salvará. Y nos da una medicina muy importante para confiar, que usted no debe dudar. No dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Él no es hombre para mentir, dice la palabra, ¿eh? Y por lo tanto, usted tiene que poner su confianza sin titubear en ningún momento, sin dudar, ¿sí?, de que Él cumplirá lo que prometió, ¿sí? En un mundo, como le digo, lleno de tantas dificultades, tantos problemas, donde es fácil perder la vista como hijo de Dios. Imagínense, nosotros como hijos de Dios, y somos fáciles de perder la vista, de perder el rumbo, de perder el camino. Ahí viene la exhortación que nos hace el Espíritu Santo en este libro de Hebreos, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que debemos vivir confiadamente. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice así, mire, lo voy a leer en dos versiones. Pues vivimos por la fe y no por lo que vemos. Otra dice, aunque no lo podamos ver, confiamos en Él. Amén. Y bueno, siempre nuestra fe va a estar a prueba, hermano. Venimos a este mundo y estamos en los caminos del Señor y tenemos a cada minuto, cada segundo pruebas y más pruebas. Todo constantemente nos están haciendo un quiz para los que son contemporáneos conmigo. Como decía el profesor, saque una hoja y vamos a hacer un quiz. Y siempre cuando no estamos confiados, ¿qué era lo que decíamos nosotros cuando estábamos en el liceo? Ay, pero profesor, yo no estudié, me van a raspar. El Señor Jesucristo, ¿sí?, constantemente te va a estar haciendo pruebas para ver con qué tan confiado estás tú, para ver, y muchas veces nos raspamos, hermanos, nos raspan. Estando en los caminos del Señor, siendo creyentes, siendo ciudadanos del cielo, como dijeron por ahí, el termómetro de la confianza, de la fe, ¿cómo estará? ¿Sí? Entonces, primero tenemos que hacernos un chequeo de cómo está nuestro corazón, hermano. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tendremos suficiente fe? Si usted tiene fe, usted tiene que ponerla en acción y demuéstrame tu fe con tu vida. ¿Cómo vives? ¿Sí? ¿Qué tienes que enseñarme que yo no sepa para tener la misma fe que tú profesas? Bueno, eso es un batallar del día a día, ¿sí? Fíjense, hermano. Y eso depende de cómo esté nuestra fe
de cómo está nuestra relación con el Señor, cómo está nuestra oración, cómo está el estudio de la palabra, cómo estoy yo buscando del Señor. Eso me da o alimenta mi fe, ¿verdad? Y el Señor siempre dice en su palabra, oye, si no has nacido de nuevo, si no te has arrepentido y has nacido de nuevo, no puede llegar el Espíritu Santo para darte el fruto del Espíritu. Y ya sabemos que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia, el autocontrol, ¿sí? La confianza, la fe. Y el Señor dice, anímate a escuchar mi voz. ¿Y cómo escucha usted la voz del Señor? ¿Cómo la pone usted o cuál es el requisito fundamental para usted escuchar la voz del Señor? La obediencia de su palabra, ¿sí? Fíjese, aquí nos vamos a meter de lleno en lo que es el corazón del hombre. Dice la palabra de Dios que usted debe cuidar su corazón porque de él mana la vida, ¿sí? En el corazón están mis emociones, ¿sí? Además de eso, están mi manera de pensar. Y en ese corazón, como dice la palabra de Dios, están todas tus buenas acciones, tus malos deseos, tus pensamientos, todo está en tu corazón. Y cómo esté tu corazón va a determinar cómo va a estar tu vida, ¿sí? Cómo va a estar tu testimonio, ¿sí? La palabra de Dios pone un ejemplo acerca de los israelitas cuando estaban en el desierto, ¿verdad? A pesar de que el Señor hizo esa gran obra con Moisés de sacarlo del pueblo de Israel y llevarlos ya al desierto, y a pesar de las maravillosas atenciones que el Señor había tenido con el pueblo de Israel, los alimentó, le dio vestido, los cuidaba. Independientemente de lo bueno, siempre existió la queja, la murmuración. Oye, pero ¿por qué, Moisés? ¿Por qué usted nos saca de allá, de Egipto? Si allá de Egipto teníamos comida, teníamos esto, teníamos diversión, teníamos agua, nuestros hijos estaban bien a pesar de que éramos esclavos. Pero, cónchale, ¿por qué nos trae a este desierto donde no hay comida? Y si hay comida, siempre comiendo lo mismo. Y no hay agua. Y siempre la inconformidad. Siempre la murmuración. Y murmurar es que usted esté disgustado. Murmurar es que usted critique. Y murmurar es queja también. ¿Sí? Y pareciéramos que siempre vivimos ahorita, ¿sí?, en un desierto, hermano. Siempre estamos en el desierto porque siempre nos estamos quejando, ¿verdad, hermano? Ella es una identidad normal ya es algo tan normal que nos estemos quejando. Y además de la queja, porque la queja, si usted se queja es porque usted está dudando de la provisión. Entonces, la murmuración, la queja, la murmuración y la queja trae consigo la duda, o sea, están los dos pegados, ¿sí? Los dos son amigos, la duda y la murmuración. Entonces, pero ¿de qué murmuraban y de qué se quejaban? De la protección y la provisión de Dios. Si usted se está quejando y usted está murmurando, es porque usted se le está tambaleando la provisión, ¿sí?, y la protección de Dios, ¿sí? Y donde hay duda, Dios no va a estar allí, pues. Dios no lo va a estar proveyendo, ni va a estar protegiéndolo.
¿Sí? Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Oye, todo era una quejadera. Mire, inclusive el Señor con su misericordia les decía, le dijo a Moisés, mira Moisés, oye, ¿qué voy a hacer yo con ese pueblo? Mire, y el Señor Moisés, bueno Señor, ese es problema tuyo. No es problema mío, ese es problema tuyo, le decía Moisés al Señor. Oye, pero es que ese pueblo sí se queja. Mire, le voy a mandar en la tarde, le voy a mandar carne, le voy a mandar su codorniz, le voy a mandar ave, y en la mañana le voy a enviar el maná que viene del cielo. Algunas traducciones dicen que el maná que venía del cielo es como esas obleas con miel, tenían un sabor así. Y con eso no trabajaban ni eso, y le daba carne y le daba pan y se quejaban todavía, hermano. Y las ropas que tenían no se desgastaban. Y todavía usted se queja, hermano. Mire, como dice, usted es feliz y no lo sabe. Somos felices y nos quejamos, hermano. Pero esa es una condición de la mente y del corazón caído en pecado. Corazón humano. Usted está bien, usted tiene real, usted tiene esto y usted se queja todavía. ¿Sí? Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Murmuraban, se quejaban. Oye, pero ¿qué más quiere esta gente, hermano? Como dice mi mamá, van al cielo y van llorando ustedes, hermano. Van al cielo y van llorando. Y entonces, dudando de qué, oye, ¿será que el Señor mañana me va a dar comida? ¿Será que el Señor mañana me va a dar vestido? ¿Será que el Señor mañana me va a dar salud? ¿Será que el Señor mañana me va a dar casa, habitación? ¿Será que el Señor me va a proteger de todos los pueblos que están alrededor mío? No, y nosotros sin armas. Así estaba el pueblo de Israel. Y fíjese, ¿qué dijo el Señor? Fíjese, el Señor, harto de tantas cosas, de tantas protestas, le dice a los israelitas, mire, si ustedes están atentos a mi voz, ustedes deberían cambiar su manera de pensar hacia mí, su manera de actuar. Si estamos atentos a la voz, hoy, dice el Señor, se trata de un mensaje, ¿sí?, que hay que considerar, ¿sí? Tienes que escuchar mi voz hoy. Y hoy, fíjese, cuando el Señor dice, atentos a la voz de Dios hoy, yo estuve buscando qué es lo que es hoy en el diccionario, y el diccionario dice que es hoy. Es hoy, es actual. Dice el Señor cuando dice, esté atentos a mi voz hoy, ¿sí? Es que es hoy, hermano. Usted no puede dejar lo de hoy para mañana, porque puede ser demasiado tarde. No, que yo tengo 20 años. Eso para mí, eso no hay problema para mí, eso es para los viejitos. Si el Señor te manda a escuchar su voz hoy, es para hoy, es para presente, ¿sí? Momento presente. Mientras las palabras estén frescas en tu mente, escucha tu voz hoy y acciona. ¿Escucho para qué? Para accionar, ¿sí? Para cambiar, ¿sí? Para adaptar al estilo de vida que el Señor me está pidiendo, a la forma de ser que el Señor me está pidiendo, a la obediencia que el Señor me está pidiendo. Entonces hoy es el momento presente. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿sí? Porque tú no eres el dueño del tiempo, ¿sí? Y si es hoy, hermano. No, yo voy a llegar a los caminos del Señor, Él me va a dar 90 años y allá en mi lecho de cama, allá con todos mis nietos, con todos mis bisnietos y todos ellos, yo voy a aceptar al Señor, pero yo mientras tanto voy a vivir mi vida a mi manera. ¿Por qué? Porque hay un endurecimiento de tu corazón. Hay un corazón que está desobediente. Fíjese, en Corintios capítulo 10, versículo 12, dice,
Por eso, dijo, por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Entonces, cuidado, no hay que creérselas. No todo, muchas veces uno se cree que la tiene toda bajo el control, pero no es así. Hoy escuchas tu voz, momento presente, oye, lo tengo fresquito en mi mente, voy a ponerlo en acción. Fíjese, el Salmo 95:7 dice, porque Él es nuestro Dios, somos su pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado, y tan solo si escuchara tu voz. Y el Señor te pone una condición: escucha mi voz, escúchala. Y una condición que Él te da: si usted escucha mi voz, no se ponga terco, no se ponga necio, no endurezca su corazón, no ponga duro ese corazón, no lo ponga con esclerosis ese corazón, ¿sí? Que le quiero hablar y las cosas suyas, en vez de su palabra penetrar en mi corazón, lo que hace es rechazarlo. Hay como un rebote, como las ondas de sonidos que rebotan, ¿verdad? El Señor dice: no endurezcas el corazón, como lo hizo Israel en Meriba y en Masa. Mire, hermano, cuando el Señor, además, con toda su provisión, y el pueblo de Israel se quejó y dudó, siempre vamos a tener representado en nuestra vida a esa región o a ese sitio de Masa y de Meriba. Y siempre, aunque no estemos en Israel, pero en tu vida siempre va a haber Masa y Meriba. ¿En qué sentido? En que cuando te estoy hablando de que estás en Masa y en Meriba, eso es una parte en el desierto, ¿no? Donde el pueblo de Israel pecó. Y Masa fue el lugar, fue el significado que Moisés le dio cuando el pueblo de Israel dudó de la provisión y de la protección de Dios. Y además, Meriba, cuando el pueblo de Israel se quejaba. Entonces, por eso llamó a esos lugares tanto Masa como Meriba. Y constantemente nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana una Masa y una Meriba. Usted siempre se está quejando y usted siempre está dudando si Dios alguna vez, vamos a ver, oh Señor, si usted me mete la mano, vamos a ver, Señor. Usted con autoridad, como hijo de Dios: Señor, me arrepiento, lo reconozco, me humillo, porque usted es el Dios que me va a proteger y yo voy a vivir pegado a usted y voy a vivir confiado en que usted es mi protector, usted me vigila, como dice su palabra, usted cuida del rebaño. Amén. Pero entonces estamos siempre en esa flaqueza, estamos siempre dudando. Oye, ¿será que el Señor con el dólar a como está me va a seguir dando la provisión? ¿Me va a seguir dando la comida? ¿Ah? Entonces es un constante desierto. Masa y Meriba, duda y queja y duda de la protección del Señor. Oye, ¿será que el Señor... Oye, me va a dar, ¿será que esto? ¿Será que voy a poder hacer esto? ¿Será que voy a...? Hay duda en tu corazón. Hay un corazón que está endurecido. Pero ¿qué ha llevado a ese corazón endurecido? La falta de arrepentimiento, el pecado todavía en nosotros, hermanos.
Eso endurece. Y como dijo Moisés, cuando oía todo esto, quiero comida, quiero provisión, quiero protección, tengo sed, no hay agua. ¿Qué decía Moisés? ¿Qué voy a hacer con esta gente, Dios mío? Y así constantemente el Señor Jesucristo nos dice, oye, ¿qué voy a hacer yo con esa gente? Los paro de lado, de cabeza, levitando esto y aquello, los pongo aquí, le doy esto y todavía no creen. Todavía no creen, todavía hay mucha masa y mucha meriva en su mente, mucha duda y mucha queja. Pero el problema radica en esos corazones endurecidos. Mire, fíjese hermano. ¿Cuál es el problema? Y como dice la palabra, mire, en nuestra vida vamos a enfrentar siempre momentos de duda, de tensión, ¿sí? Y el contexto del Espíritu en este libro es que usted tiene que ser receptivo a la palabra y responder con fe a la palabra o a la voz de Dios, ¿sí? Cuando nos quejamos, estamos expresando un lamento, estamos expresando un llorar, una pena, un descontento, una protesta. Usted está protestándole a Dios. Y fíjese, ¿cuál es el problema del corazón endurecido? El problema o la característica del corazón endurecido es que cuando usted tiene un corazón endurecido, usted no ve, usted no oye, usted no entiende, usted no recuerda. No oye, no ve, no recuerda, no piensa. Hay casi como una canción que hay por ahí, ¿verdad? Ustedes saben cuál es esa canción, ¿verdad? Bueno, por ahí van. Entonces, un corazón endurecido, un corazón que es un corazón enfermo, fíjese, como dice en Proverbios capítulo 4:22, guarda tu corazón porque de él es la fuente de la vida, no lo descuide. Guardar es no descuidar. Guardar es siempre estar vigilante, ¿sí? Y endurecer, cuando usted está endurecido del corazón, usted le está dando la espalda a Dios. Usted, como cuando usted le están hablando y usted dice, me dio la espalda y sin cuidado se fue. O sea, porque no le importaba. Cuando usted le da la espalda a la voz de Dios, ¿sí? Es porque usted tiene un corazón que resiste a todo lo que se llama Dios. Es un corazón entonces que no va a entender, oye, por más que el Señor les diga, y vamos a ver un pasaje aquí de cómo el Señor se refiere a este tipo de corazón, un corazón resistente espiritualmente que impide que se responda a la voz de Dios y lleva a la falta de relación o la falta de sintonía con el Señor. Y si hay un corazón de esas características, es un corazón que no va a estar en el reposo de Dios. Es un corazón que no va a estar en el descanso del Señor. Fíjese, en el capítulo 3, versículo 10, del 10 al 11 dice esto, fíjese. Dice el Señor eso. Por eso me enojé con este pueblo. Este pueblo, dice el Señor, donde sus pensamientos siempre estaban equivocados. Nunca han entendido mis enseñanzas.
Entonces, esto indica la falta de fe en el corazón, la falta de arrepentimiento, la falta de humildad en ese corazón. Y si usted no tiene un corazón, ¿sí?, que responda a la voz de Dios, usted no va a encontrar el reposo. Usted no va a estar en el reposo, en el descanso de Dios. Usted va a estar psicológicamente, usted va a estar intranquilo, usted no va a dormir, usted va a estar desesperado, usted va a estar angustiado, usted va a tener temor, usted va a estar atribulado, usted no va a tener paz. ¿Por qué? Porque no tiene un fruto del Espíritu Santo, que es la paz. No tiene confianza, no tiene paciencia, no tiene autocontrol. Entonces, fíjese cuando el Señor dice: si hoy escucha mi voz, no endurezcan su corazón. El reposo entonces significa paz. Fíjese, mire, cuando nosotros tenemos reposo, dice, y fíjese, por ustedes ser tercos, por ustedes darme la espalda, por ustedes tratarme mal, por ustedes no poner atención a mis mandamientos, ¿qué va a pasar? Yo, por lo tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Usted mismo se castiga. Siga dudando, siga quejando, no siga escuchando la voz de Dios, siga endureciendo el corazón. Usted no va a entrar en su reposo. Usted va a necesitar psiquiatra, hermano. Usted va a necesitar psicólogo. Usted no va a tener paz. Usted no va a tener paciencia. Usted no va a tener dominio propio. Usted no va a tener control. Usted no va a tener confianza. Usted no va a tener gozo. Usted no va a tener amor. Usted no tiene el fruto del Espíritu Santo, que es el sello normal de usted haber nacido de nuevo. Amén. El sello de que usted ha sido transformado. Entonces, fíjese, yo juré, oye, este pueblo de Israel, ¿cómo lo he bendecido? Lo saqué de esclavo para ser libre y todavía me da la espalda. Todavía están tercos, necios, desobedientes. Y entonces, ¿qué va a pasar? Por lo tanto, juré en mi ira, en mi enojo, porque me pusieron a prueba, no entrarán en mi reposo. Y mire, y hermano, y fue tanto así que esa generación que se quejó de 20 y más años, toda esa generación murió y no entró, hermano. Así sería sacar de sus casillas al Dios del cielo, hermano. Un Dios tardo para la ira. Así sería. Y así es hoy en nosotros, porque no ha cambiado nada. 2000 y pico años después, 2500 años después, no ha cambiado nada, hermano. Y como le digo, siempre va a estar en nuestra vida Masa y Meriba. Siempre va a estar la queja y la duda, la murmuración, el inconfort. Oye, Señor, de verdad que, oye, ya no aguanto más, como decían por ahí. Pero no aguantas más porque tienes un corazón endurecido, un corazón que repele todo lo que viene de Dios. Y entonces fíjese, hermano, cuando la palabra de Dios dice, no entrarás en mi reposo, en mi descanso, el descanso del Señor es la paz que se obtiene al confiar en Él. Y no la vas a tener entonces. El descanso del Señor es la experiencia de estar libre de culpa,
Y ya no preocupado, porque Él te limpió, Él expió tus pecados y para darte la salvación. El descanso en el Señor es la experiencia de estar bien establecido, de estar bien cimentado, inamovible, de estar bien arraigado en lo que el Señor ha puesto en ti como fe fuerte y verdadera. El descanso del Señor, ¿qué es el descanso del Señor? Y estar en su reposo. Tener el fruto del Espíritu Santo, hermano. Dime quién eres, dime cómo eres y te diré quién eres. Si usted no tiene el fruto del Espíritu, hermano, usted no ha sido transformado. Porque ese es el sello espiritual norventa. Usted nació de nuevo, tómelo. Usted no ha nacido de nuevo. Haga todo lo que tiene que hacer para que se gane ese sello. El descanso del Señor es de ese mismo fruto del Espíritu: dominio propio, paciencia. El descanso del Señor es estar confiado y no estar zarandeado, ¿sí? Estar no movido como se mueven las olas por ideas filosóficas, por moda, por situaciones, por problemas. Mire, hermano, y nos pasa todo. Mire, usted quiere perder y usted quiere saber si usted vive en el reposo con el Señor, si vive confiado, si su fe es fuerte. No lo boten del trabajo, hermano. Ay, Dios mío, mire, usted tiene una enfermedad y a usted lo botan del trabajo, de la parte económica, se la mueven a usted y usted se pone chiquito, hermano. Usted no sabe qué hacer. Y empieza masa y meriva. Empieza la duda, empieza la quejadera. ¿Por qué? Porque usted no está bien cimentado, usted no está bien arraigado en la fe del Señor. Y por eso es que usted se mueve, hermano. Por eso es que usted se mueve de aquí para acá, de allá para allá. Y entonces le dice al otro: hermano, ore por mí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Qué tan cimentada está tu fe con el Señor? ¿Qué tanto? ¿Cómo está tu corazón? ¿Es un corazón blandito? ¿Es un corazón semiduro? ¿Es un corazón endurecido? ¿Es un corazón que está con mucha esclerosis y duro y repelo y le doy la espalda al Señor? Le doy la espalda a la voz de Dios, que tiene que ser para hoy. Ahorita, acción ahorita. No vaya a ser demasiado tarde, hermano. Y entonces el Señor dice: juro que aquellos que no creen no van a entrar en el reposo. Esa tranquilidad que da tener fe y estar obediente y descansar en su promesa. Porque muchas veces, y lo digo ya para terminar, esta pregunta que está así en la palabra de Dios y que se decían los israelitas cuando estaban en el desierto. Oye, imagínense, hermano, que dice la palabra de Dios, así sería tan bondadoso el Señor, y lo es con nosotros, que dice la palabra de Dios que recogían hasta 2 kilos de carne y hasta el doble, pero el Señor le decía: tranquilos, no se preocupen, que para mañana también van a tener carne, no la guarden. Y habían unos que la guardaban, que tenían poca fe, porque oye, y si mañana no hay, y se les podría al otro día, les salía gusano, dice la palabra. Usted no tiene que estar recolectando, sino que usted tiene que estar viviendo por fe, hermano. No es por lo que vemos, sino por fe. Pero oiga la voz de Dios, y si usted escucha la voz de Dios, póngase corazón blandito, hermano. No lo endurezca, obedézcalo, ponga en práctica la palabra, gánese y busque el fruto del Espíritu Santo.
Y fíjese, fíjese la duda del pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto decía así: ¿estará o no el Señor aquí con nosotros? Y es la pregunta que el Señor quiere decirte ahorita ya para terminar. ¿Estaré yo? ¿Sí estaré o no yo en tu vida? Para que estés dudando, para que te estés quejando. He sido un Dios bueno. Te he traído hasta los 40 años que tienes, hasta los 70, hasta los 50, hasta los 20, hasta los 80, hasta los 90, y no te voy a dejar. Siempre voy a estar ahí con tu provisión. Y entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué murmuras? ¿Por qué estás inconforme? ¿Por qué estás molesto? No me pongas a prueba. No me pongas a prueba. Con tu indiferencia, colocando ese corazón endurecido, estás haciendo que no vengas a mi reposo, a mi confianza. Yo te cuido, yo pastoreo ese rebaño como oveja y yo te voy a dar toda la provisión, pero oye mi voz primero. Búscame, no me rechaces, sé obediente y no digas estaré o no aquí con nosotros. Estoy contigo siempre hasta el fin del mundo. Amén, amén, amén.